amigos, soy Sergio Dufour y esto es Mi Culturismo. Bienvenidos a un nuevo programa. Esta vez sí que estoy contento con vosotros, os habéis portado, habéis visto el último vídeo. Sé que sois unos morbosetes porque habéis visto los peligros del culturismo y habéis dicho aquí salsita, aquí nos metemos. Pero bueno, está bien. Así que hoy, nuevo vídeo. Antes que nada, recordaros como siempre las promos que tenemos, tanto en fitmaker.com entrando con el código de descuento Dufour, os podéis comprar todo lo que necesitéis para entrenar, para ampliar vuestra sala y demás. Y como no, en Más Músculo podréis también comprar todo tipo de suplementación, productos cosméticos, en fin, todo lo relacionado con el mundo del fitness, de las mejores marcas y a precios muy buenos. Y encima tenéis el código de descuento mío, que es Dufour. Así que ya sabéis, entrar y comprar todo lo que necesitéis. Y bueno, ya con esto nos ponemos a hablar del vídeo de hoy. Hoy vamos a hablar, si el otro día estuvimos hablando de Sergio Oliva, el mito, hoy vamos a hablar del mito rubio, Lee Priest. Quizás uno de los culturistas más emblemáticos de los 90, uno de los que más representa lo que era la forma de prepararse y de llevar lo que era el culturismo en esa época, una época muy controvertida, y posiblemente Lee Priest haya sido además uno de los culturistas más controvertidos que ha habido en los últimos 20 años. Para mí, sin duda, uno de los grandes nombres de los protagonistas, como digo, de esa década, finales de los 90, desde los mediados de los 90 hasta los tres primeros años a partir del año 2000, tuvimos a Lee Priest, un tipo, como digo, que no dejaba a nadie indiferente y que siempre estaba en las quinielas de los culturistas favoritos, de los que por entonces ya empezábamos, o los que ya eran unos veteranos, porque, como digo, representaba todo lo exagerado y todo lo bruto del culturismo de los 90. Así que, sin más preámbulos, nos ponemos a hablar de Lee Priest, el mito rubio. ¡Vamos con ello, amigos! Bueno, y comenzamos por lo que fue la carrera competitiva de Lee Priest en profesionales, porque Lee Priest, aquí lo estáis viendo, debutando en el año 93 con edad junior en profesionales, con un desarrollo físico absolutamente espectacular para la edad que tenía. Pero como digo, Lee Priest ya venía de una carrera en amateur bastante buena, participó en los mundiales del año 89, creo, donde quedó cuarto en peso ligero, pues tendría 16 o 17 años o 18, y estaba en un mundial senior y quedando muy bien con lo que eran los mundiales de esa época. Aquí lo estáis viendo en el Niagara Falls, ¿vale? Un campeonato que antiguamente pertenecía al circuito Pro League, actualmente ya desaparecido, y era un campeonato de bastante prestigio, que era siempre la puerta de entrada para culturistas de fuera de los Estados Unidos, y allí llegó Lee Priest, este jovencito con poco más de 1,60, por entonces 80 y pico kilos, pero un culturista que llegó a rozar los 100 kilos en competición, los 97, 98 kilos en competición, en una muy buena forma. De Lee Priest, en cuanto a físico, está claro que lo que destacaba era la masividad. Era un tipo con grupos absolutamente monstruosos, ¿vale? Pero sí es cierto que, además de todo eso, era un posador muy clásico. Venía de familia de culturistas, su madre ya era campeona de Australia, y eso se reflejaba en que Lee Priest tenía muy buen hacer en el escenario, y es algo que vais a ver a lo largo de este homenaje en lo que son todas sus coreografías, que el tipo era muy clásico posando, a pesar de ser un culturista enormemente masivo. Lee Priest, además, era un tipo que supo combinar muchas formas de competición y, francamente, casi siempre le fue bien, a excepción de 2 o 3 momentos que no vamos a ver aquí, porque esto se trata de sacar lo bueno de él. A mí particularmente me gustó mucho aquí, en el año 97, para mí, y repito, para mí fue su mejor look, sin ir tan apretado como años después. Sí que es cierto que aquí Lee Priest llamaba mucho la atención, en una época en la que el ser masivo era casi obligatorio en las filas de culturismo profesional. Lee Priest supo hacerse un hueco en una época en la que reinaban los monstruos. En la época anterior, pues sí que era habitual ver a culturistas como Lee Labrada, como el desaparecido como Benaziza, como Ben Fato, o el propio Sean Ray, que sí que fue contemporáneo de Lee Priest. Sí que era más habitual verlos, pero en esta época, ya que le tocó a Lee Priest
vivía rodeado de monstruos y ahí supo hacerse un hueco a base de eso, de una masividad que era francamente insultante. Posiblemente los mejores brazos de la historia, aquí lo estáis viendo, porque se le denominó el mito rubio, porque fue el único que ha conseguido hacer la pose de Sergio Oliva, que es viéndosele también, y como digo, posiblemente los mejores brazos de la historia, con bíceps, tríceps y sobre todo unos antebrazos demoledores. Supo hacerse un hueco, como digo, en los más masivos. Sí que es cierto, y sobre todo en esta época que estamos viendo, que se le achacaba un poco de falta de definición en femorales y glúteos. Siempre le vais a ver con bañadores que le tapaban el glúteo completamente, y evidentemente pues el pago de ir tan lleno de carne y tan cargado y tan masivo se hacía bastante notorio en esas zonas. A mí, como digo, me gustaba mucho más ese Lee Priest que el que se vieron años después, puesto que bajo mi punto de vista era un físico mucho más competitivo y mucho más llamativo en una época, como digo, los mediados de los 90, que lo que se buscaba era los físicos muy espectaculares. Aquí lo vais a ver nuevamente, esta vez compitiendo en Madrid, ¿vale? En lo que era un Grand Prix, nuevamente lo vais a ver aquí, espectacular. Y sí que es cierto que después aquí hizo la que dicen su peor actuación, que fue el Grand Prix de Rusia. Yo creo que fue peor todavía cuando se en el Olimpia de 2003, con el pelo largo y tal, que salió muy mal. Y es que Lee Priest era capaz de lo mejor y de lo peor. Pero como digo, a mí en esta época era cuando más me gustaba Lee Priest. Años después, y lo vais a ver, sí que es cierto que optó por un físico, supongo que hastiado por quedarse siempre a las puertas, ¿vale? Optó por un físico mucho más refinado, pero para mí perdió el encanto que era lo que hacía de Lee Priest, uno de los favoritos de los que éramos aficionados del culturismo. Era, como yo siempre he dicho, Lee Priest era el culturista de los culturistas. Si bien todos sabíamos que no iba a ganar, si bien sabíamos que no tenía un potencial de Olimpia, sí que era un tipo que siempre que preguntabas a cualquiera sobre culturistas favoritos, entre los 5 te iba a mencionar siempre a Lee Priest, precisamente porque en esa época, que eran los años 90, Lee Priest era el significado puro y duro de lo que era ese culturismo. Un culturismo que buscaba, en cierta medida, la monstruosidad del tamaño puro y duro, que es lo que vais a ver a continuación. Y Lee Priest ahí está muy bien situado. Aquí lo estáis viendo en el Ironman del 97, de donde quedó segundo, rodeado de auténticos monstruos. Lo estáis viendo que solo le ganó Flex Wheeler, ganando a Aaron Baker, a Paul Dillett, uno de los culturistas más grandes de la historia, o al propio Ronnie Coleman. Ronnie Coleman, en su documental, dijo que se planteó abandonar el culturismo cuando Lee Priest lo ganó 7 veces en una temporada. Y es que Lee Priest en esa época era un fijo en los puestos de arriba. Llegó a ser finalista en el Olimpia del 97, en el Olimpia del 2000, en el del 2001, en el 2001 no compitió, en el del 2002, ¿vale? Y luego aparte en el año 99, en el año 98, siempre estuvo muy bien situado. También fue así en determinados Arnold Classic, que llegó tercero, pero en esta época, de momento, la victoria se le resistía. Yo creo que era en parte porque estaba rodeado de gente muy grande y siempre alguno lo tapaba. Y luego aparte, lo que he comentado anteriormente, que es cierto que a nivel condicionamiento físico siempre fallaba un poquito, y eso hacía que, bueno, entre que el tamaño no era de los más grandes y la condición era cuando menos mejorable, sobre todo, por ejemplo, como vais a ver en la siguiente foto, en el Olimpia del 98, ¿vale? Sí que es cierto que las piernas a veces se le embotaban. Lee Priest hubo un momento, y aquí vais a ver la siguiente transición, ya en el Olimpia del 2000, que optó por llevar un físico algo más refinado. Si bien es cierto, y aquí aunque la calidad del vídeo no se aprecia, que en el año 2000 ya sí que hubo un cambio físico bastante cuantitativo, ¿vale? Ya sí que es cierto que, según Lee Priest, más cercano a lo que un criterio de jueces pide, ¿vale? Un físico mucho más apretado de cintura, mucho más apurado de glúteos, de pierna. A mí, en concreto, así, Lee Priest no me llamaba la atención tanto. A mí ya me dejó de llamar mucho la atención a partir del año 2002 y 2003, como digo, pues porque era un culturista que había perdido, bajo mi punto de vista, el encanto que tenía, y era esa monstruosidad y ese redondeo, en favor un poco dejó de nadar contra corriente, porque al fin y al cabo triunfos y trofeos queremos todos cuando estamos en un escenario, y Lee Priest no es una excepción. Yo, en concreto, cuanto más seco salía, más fallos le veía. El pectoral, que era un grupo que se le resentía, cuando bajó de peso se le resentía muchísimo. Las piernas, que siempre había destacado por femorales y cuádriceps, ¿vale? Femoral en cuanto a bombeo,
habían perdido mucho tamaño y encima nunca llegaron a tener una condición espectacular. Por tanto, ya ni era ese físico enorme que llamaba la atención, pero es que tampoco era un físico estético, porque Lee Priest, sin ser feo, no era estético, y además no era un físico que nunca tuviera una gran condición, sobre todo cuando se daba la vuelta, y las piernas que no tenían una profundidad, una separación demasiadas. Quizás fuera por la forma de enfocar las preparaciones de Lee Priest, que más adelante lo vais a ver, por la forma que tenía de llevar el volumen, pero por las razones que fuera, no lo conseguía. Aquí lo vais a ver, la que fue su penúltima actuación y última vez que quedó en la final, ya muy bajo de peso, con 80 y pico kilos, creo, sí, con 200 libras, que son unos 87 kilos más o menos. Se metió sexto, si mal no recuerdo, y a mí aquí, como digo, para los jueces, entiendo que los jueces lo puntuarán mejor, porque como veis el grado de refinamiento es muy alto en comparación, por ejemplo, al año 97, que era donde más me gustaba a mí, pero sí que es cierto que había perdido ese punto freak, ese punto de culturista extraterrestre que tenía años atrás. ¿Se vendió o no se vendió? Pues no sé decirlo, pero supongo que como todo el mundo se cansó de nadar a contracorriente. Aún así, seguía siendo ese culturista que en escena, pese a no dejar de ser un freak, era muy elegante en cuanto tenía oportunidad, tenía muy buenas poses, se colocaba muy bien, le era indistinto hacer un perfil u otro, y eso es algo que no se ve en profesionales, pero a continuación vais a ver como aquí, por ejemplo, las piernas ya no son las del año 97, los perfiles de femoral ya no son los del 97, pese a que haya más refinamiento, y ahora cuando se dé la vuelta, además de haber perdido muchísimo tamaño, vais a ver que los femorales y el glúteo siguen sin estar. ¿Le compensó? ¿No le compensó? No lo sabría decir. Lo que sí es cierto que al año siguiente, en el Olympia del 2003, ocurrió una catástrofe que, como digo, no la voy a subir aquí, y Lee Priest quedó muy fuera, quedó penúltimo, de hecho, en una forma paupérrima y alejada. Se retiró un tiempo de los campeonatos y le volvimos a ver en el Ironman 2006, y este año sí fue muy bueno para Lee Priest, ganó el San Francisco Pro y ganó el Ironman. Al fin llegó la victoria en un gran campeonato, una victoria que merecía, tanto por su carrera como por físico, que merecía llegar, y volvemos a lo mismo. A veces cuando uno tiene la mejor posición en un campeonato, no es sinónimo de que sea su mejor campeonato. Aquí quedó delante de David Henry. Hablamos de un tipo que venía de competir contra Paul Dillett, contra Ronnie Coleman y demás, y aquí ya la posición que tuvo fue mínima. A mí, aquí ya sí es cierto que no era un culturista que me gustara. Sí es cierto que, por ejemplo, en 212, y él nunca le llegó a competir en 212, no le pilló esa categoría porque se retiró antes, hubiera estado muy arriba y hubiera sido Mr. Olympia con total seguridad. Pero para lo que estaban en ese momento, que era en el Open, a mí ya aquí ya no me convencía. Salió al Arnold y justo ahí fue cuando le sancionaron de por vida. Le sancionó Wayne DeMilia de la Pro League. Sentencia que el propio Jim Manion ha seguido respetando y haciendo suya, y Lee Priest no quedó más remedio que irse fuera. Y aquí quería hacer una pequeña anécdota de cómo era Lee Priest en volumen. Estas fotos no están trucadas y ahora lo vais a ver aquí al tipo. El tipo estaba loquísimo. Lo podéis seguir en redes. El tipo está muy loco, ha hecho de la incorrección política de su forma de vida, pero sí es cierto que es un tipo que es necesario absolutamente culturistas así, porque era un tipo que luchó mucho en su momento por dar un espacio a los culturistas. Era un tío que no se callaba con las injusticias, porque en el culturismo sí que es cierto que se ven muchas cosas. Imaginaos a nivel pro lo que tiene que ver esta gente, y el tipo no se calló, y eso le valió para caerse con una sanción de por vida en IFBB. Yo tuve la oportunidad de pasar un día entero con él y sí que puedo decir que era un tío bastante majo, nada creído, un cachondo, como son todos los australianos, y el tipo a mí me cayó fenómeno. Que lo estoy viendo que en volumen el tipo hambre no pasaba. Y bueno, y ya para cerrar, quería sacarlo aquí, que volvió en el año 2013, salió en la Nava, en una muy buena forma, en una forma más que digna, se alzó con el absoluto de la Nava, tanto en amateur como en profesional, y para mí estaba en muy buena forma. Se volvió, es cierto que se perdió la cabeza, salió tatuado entero, ahora se está quitando los tatuajes, pero en comparación a como hemos visto otros de su época volver, como Flex Wheeler o como Kevin LeBron, Lee Priest para mí hizo una actuación más que digna,
y con toda su veteranía, pues ahí lo estáis viendo, el físico seco, carne bien puesta, evidentemente no puede ser el mejor Lee Priest de los Mr. Olympia, pues que estamos hablando de un tipo que ha estado muchos años en la élite y que finalmente, pues oye, cuando menos lo esperaba sacó el glúteo un poco más apurado. A mí, como digo, Lee Priest me parece genio y figura, una figura indispensable para entender el culturismo de los 90, uno de los grandes de la historia, uno de los culturistas por debajo de 100 kilos que será de los mejores de la historia y sin duda para todos nosotros una leyenda, Lee Priest, el mito rubio. Bueno, y esto ha sido todo, espero que os haya gustado el vídeo, a mí me ha encantado, no porque lo haya hecho yo, que también, pero yo os digo que recordar a Lee Priest siempre es recordar lo bueno que tuvo esa época, o más que lo bueno, sino lo espectacular que tuvo esa época, un culturista que habéis visto que era capaz de salir de 1000 formas, esa forma de prepararse en volumen, a veces también metía la pata, un tío con un carácter insuperable, todo un genio, ¿vale? Que hoy día sigue dando bastante la lata en redes, que está a tope, además es un tío muy participativo en redes, y lo dicho, espero que os haya gustado. En 3-4 días volveremos a este canal, recordaros que mañana directo en Twitch con mi amigo Carlos Moral, Barbarian, ¿vale? Y el lunes en el canal de Más Músculo volvemos a Conectados con Roberto Castellanos, Raúl Carrasco, mi amigo Guti y servidor, que vamos a dar una cera que no os podéis imaginar. Así que sin más, me despido, hasta la próxima, amigos.